Y nuestro primer tema tiene que ver con uno de nuestros avances, de hecho una noticia destacada. Autoridades religiosas de Concepción anunciaron que van a buscar mediar y a la vez también obtener información sobre los 3 secuestrados que están en poder de la banda criminal que opera en la zona norte de la República. El sacerdote Pablo Cáceres, designado como facilitador, señaló que intentarán llegar a los miembros de esta banda terrorista para instarles a la concordia y a la paz y a consolarlos también por sus pérdidas. Estuvieron presentes allí las hijas de Óscar Denis y Félix Urbieta. Exhortamos a las personas que tienen cautivos a Edelio, Félix y Óscar, por un sentido humanitario y de caridad, que de inmediato los devuelvan al seno de sus hogares, les proporcionen la asistencia médica que requieran o indiquen, en su defecto, el lugar donde posan sus restos para orar por ellos y darles un cristiano reposo. Estos fueron los puntos específicos planteados en la conferencia de prensa realizada por religiosos de Concepción. Luego del obispo Miguel Ángel Cabello, tomó la palabra Monseñor Pablo Cáceres, quien fue designado como facilitador y cuenta con el acuerdo del propio Papa Francisco, según explicó. Doy gracias al obispo, a la Conferencia Episcopal Paraguaya, por esta designación que me han ofrecido y yo acepto gustoso. Y también quiero enmarcar este trabajo que necesitamos comenzar hoy, es eminentemente pastoral. Nosotros no vamos a hacer pulseada con la Fuerza de Tarea Conjunta, ni la Fiscalía, ni con otros espacios que están trabajando por su lado. Nosotros lo que queremos es disminuir la tribulación que están pasando. Si no se puede terminar, la familia de don Óscar, la familia de Félix, la familia de Edelio y también otra gente que están afectados por este tema de la violencia. Quiero hablar con la gente que secuestraron, que me digan o que nos digan cómo podemos tener una conversación o por lo menos una manera de saber algo de nuestros hermanos que están secuestrados. Y si ya están muertos, que nos digan dónde están los huesos. Y yo les pido a todos que colaboren, que nos den alguna pista cómo podemos conversar, dónde podemos conversar. No vamos a actuar de yaguareada, no vamos a contar lo que no se debe contar, no le vamos a decir nada a nadie, no estamos para traicionar a nadie, pero sí queremos alivio para el mundo, queremos alivio para la hija, la esposa de don Félix, de Edelio y de don Óscar. Y también sentimos, por ejemplo, la desaparición de estas 2 niñas. Sabemos que tiene papá y mamá, sabemos que tiene abuelo, abuela, sabemos que están sufriendo. También queremos expresar, digamos, nuestra solidaridad y queremos expresar que también queremos ofrecerle un alivio para todos los afectados, los secuestradores, secuestrados, parientes, afectados, digamos, algunos están en las cárceles, también sentimos. Por su parte, Beatriz Denis, quien junto a otros familiares de secuestrados acompañó la conferencia, expresó su satisfacción con el trabajo de la Iglesia y dijo que la FTC sigue sin darle suficiente información sobre su padre. Este 24 de diciembre, ella y su madre cumplen años y su único deseo es la libertad de don Óscar. Es un mes especial y hoy es una fecha especial así mismo. No es nada fácil. Vamos a seguir con esa misma fe y esperanza y bueno, tanto mamá como yo esperando el regalo de cumpleaños, el regalo de Navidad que sería la libertad de papá y de los demás secuestrados. ¿Cómo califica la respuesta de la Iglesia ante el pedido realizado por la familia Beatriz? Para mí es positivo, para mí es esto una formalización del trabajo que se estaba haciendo, si bien ya se estaba hablando con la Iglesia, ya se estaba trabajando en esto, es ponerle un marco, una formalización
a este trabajo que va a hacer la Iglesia de mediadora y facilitadora de información. Beatriz, ¿tiene conocimiento sobre la detención de un integrante del EPP anoche en la zona de Amambay? Sí, tengo conocimiento, pero nada más. Es lo que es a través de los medios de comunicación. No hablé todavía con ningún organismo. Sí, ya llamé, pero cuando tengan alguna información dijeron que iban a comunicarse con la familia. Hasta el momento no se tiene información con relación al secuestro de su padre. Ninguna información. En la agenda de trabajo de este grupo de mediación, contemplan reuniones con los condenados que se encuentran en las cárceles y pertenecían en otro tiempo al grupo criminal del norte. De esta forma, se busca conectar una vía de comunicación que podría ser confiable y hasta directa. Bueno, en esta edición de 24 horas nos acompaña aquí en Piso, agradecemos su tiempo, sabemos que tiene una agenda sumamente apretada en este contexto actual y también la de la familia, porque hoy es Nochebuena. Agradecemos doblemente esta compañía para charlar sobre la situación del COVID en Paraguay. Doctor Mazzoleni, ministro de Salud, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí en esta noche tan especial con ustedes y el agradecido soy yo porque siempre me permiten comunicarme con la ciudadanía a través de ustedes. Bueno, el tema vacunas, ministro, yo creo que es más que necesario por esa ansiedad, evidentemente, de toda la República aguardando desde cuándo Paraguay va a comenzar a vacunar. Argentina, Chile comenzaron a hacerlo hoy, llegó anoche la vacuna. Estimativamente, de acuerdo a las negociaciones, que son bastante cautelosas por parte del Ministerio, estimativamente, ¿cuándo Paraguay podría comenzar a vacunar a su gente? Bueno, hay dos vías, Carlos, por las cuales nosotros estamos negociando el tema de las vacunas. Una que ya está asegurada, que todos conocen, que es el mecanismo COVAX, que es un mecanismo muy importante porque permite comprar en volumen, son casi 200 países que están en ese mecanismo y nos permite comprar ventajosamente y también hacerlo con un portafolio muy amplio de opciones de vacunas, ¿verdad? Tuvimos una comunicación oficial reciente a través de la OPS donde nos hablaron de mayo-junio. Por otro lado, estamos conversando de manera bilateral con al menos 5 empresas, 2 de ellas tenemos un poco más adelantadas y bueno, nuestra intención es que sea en el primer trimestre del año que viene, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras oportunidades más cercanas de vacuna? Porque teniendo en cuenta que ahora ya se recibieron algunos equipos inclusive para la refrigeración de las mismas, ¿cuál va a ser la logística? Y de hecho vamos a tener la de Pfizer. ¿Cuál es la más cercana en cuanto a negociación? ¿Va a ser una sola dosis, doctor? Bueno, la mayoría de las vacunas que están en este momento aprobadas o en proceso de aprobación son de dos vacunas, ¿verdad? O sea, son 2 inyecciones que deben darse al menos separadas por 3 semanas. Nosotros estamos conversando con todas aquellas que ustedes conocen, ¿verdad? No podemos hablar mucho de ello debido a un acuerdo de confidencialidad que nos piden las propias empresas, no porque nosotros no queramos compartir la información con la ciudadanía. Entonces, como les decía, hay 2 de ellas que están un poco más adelantadas y bueno, la intención es apuntar al primer trimestre y lograr hacerlo antes. Tener un anticipo por lo menos de ellas. El grueso de la vacunación se va a dar seguramente con el mecanismo COVAX. Recordemos que tenemos reservado un 30%, el equivalente a un 30% de la población y lo que nosotros estimamos que es nuestra población vulnerable, a donde está dirigida la estrategia, es aproximadamente un 19, un 20% más o menos. Ministro, en este momento se habla de un 30% ya del mecanismo COVAX y lo que se negocie por fuera de eso sería para ampliar este 30%. Y por otro lado, el tema de los niños, ¿está descartado por el momento que ellos se vacunen? Sí, Juan, es tal cual como decís, por un lado ese 30% y lo que se negocie por fuera, digamos, aumentaría el porcentaje de cobertura. El caso de los niños y los adultos mayores, algunas de estas vacunas que están más avanzadas ya han hecho estudios en ese grupo poblacional, pero hay otras que todavía no lo han hecho.
Entonces el hecho de que no tengan evidencia de que funcionan no significa que no funcionen en ellas. Eso es muy importante entender. Muchas veces por estos procesos que se han ido acelerando al máximo, algunos de estos estudios todavía no se pudieron hacer o no se pudieron analizar porque algunos están en curso incluso de niños. Hay alguna vacuna china, alguna otra vacuna también de las americanas, etcétera, ya se han hecho en algunos de estos grupos. Así que estamos apuntando a estas y sobre todo muy pronto, la semana que viene, vamos a estar presentando un plan nacional de vacunas que entre otras cosas establece el cronograma, los grupos que van a ser sujetos de vacunación, en qué orden, ¿verdad? Ahora, ministro, a través del sistema COVAX, las vacunas nos llegan allá por mayo, junio, pero gracias a la modificación de la ley de vacunas y esas negociaciones que hace uno de gobierno a farmacéuticas, ¿cuándo recibiríamos las primeras dosis? Bueno, la intención, como te decía Aníbal, es apuntar al primer trimestre. Esa herramienta que nos ha proveído el Parlamento Nacional es sumamente importante, porque si bien nosotros veníamos conversando ya con estas compañías, incluso ya hace varios meses, para poder procedimentar la compra propiamente necesitábamos esa modificación de la ley, porque hasta hace poco estábamos obligados a comprar a través de la OPS del fondo rotatorio, lo cual no es malo en términos generales porque te da una garantía de calidad y hay una logística y un aspecto jurídico muy bueno, pero en este caso sí nos daba poca flexibilidad para poder hacer este tipo de negociaciones. Y con relación al tema del sector privado, de hecho hasta ahora es de gobierno a farmacéuticas en las negociaciones. ¿En qué momento el sector privado va a poder entrar a comprar y también vender? De hecho, el gobierno apunta hacia un 30% de sector vulnerable. Estamos el 70% restante. Cierto. Que tenga la posibilidad de el que tiene recursos económicos comprar e inmunizarse. Asimismo, Carlos, desde este momento y desde antes incluso el Ministerio de Salud Pública va a facilitar cualquier proceso de compañías paraguayas que deseen ser representantes de alguna de estas vacunas. No tenemos ningún inconveniente con ello. Sí tengo que decirte que la mayoría de estas compañías han declarado que la prioridad la van a tener los estados, ¿verdad? Entonces es muy probable que así sea. Y un segundo comentario que creo que es muy relevante: hay dos formas de hacer una aprobación, entre comillas, rápida de estas vacunas. Una es un registro sanitario de emergencia. Para ello tiene que haber una solicitud de alguna compañía, digamos, paraguaya, ¿verdad? Y nosotros obviamente tenemos todo listo, el mecanismo, como para que eso sea muy breve. Pero el Ministerio no puede pedir el registro. Hay otra figura que es una autorización de importación y de venta, que sí la podemos hacer directo como Ministerio. Entonces, según la vacuna que vaya llegando o la que querramos traer, entonces utilizaríamos una de las dos figuras. Es semántica, pero tiene una practicidad de acuerdo a quién la va a definir o ejercer, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo aproximado de una vacuna? Dentro del sistema COVAX, de $10 como máximo. Sí. Pero si negociamos por fuera, que de hecho lo estamos haciendo, ¿hasta cuánto podemos pagar por una vacuna? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El mecanismo COVAX lo que hizo es promediar, porque en ese portafolio donde pueden llegar a haber hasta 9 vacunas o más incluso, que se va a definir entre paréntesis en los próximos días, tenés un espectro muy amplio de precios, desde de lo más bajo, entre $2 y $3, hasta 30 o más. Entonces lo que se hizo es promediar y se hizo un anticipo que el Paraguay ya pagó de unos $7 millones. Tiene una reserva de unos $40 millones para ello. Y sí, claramente hay que ser muy sincero y franco, las negociaciones por fuera del mecanismo COVAX tienen un precio mayor. O sea, mucho de esto todavía está en proceso de negociación. Pero no llega al doble, ministro. Difícilmente, aunque es difícil de saberlo, depende mucho del tipo de vacuna, ¿verdad? Y de la demanda, porque ahí es una cuestión ya meramente de negociación y comercial, ¿verdad? En el caso del mecanismo COVAX, la lógica del mecanismo, su diseño, está orientado a generar una igualdad de oportunidades entre países desarrollados y no desarrollados. Por ello, ahí siempre hay una ventaja en el proceso de negociación. Ministro, sabemos que el proceso de negociación también
tiene algunas exigencias para los países de parte de las farmacéuticas. Hoy en día, ¿estamos ya en condiciones de conservar esa carga, esas dosis a la temperatura adecuada? Se hablaba de ultracongelamiento. ¿Ya tenemos esos equipos? Sí, estamos trabajando en ello. Hay al menos un par de estas vacunas que requieren una refrigeración no estándar, por así decirlo. Entonces estamos en el proceso de obtener algunos de estos refrigeradores. Va a depender mucho también. Un poco, nosotros ya estamos explorando el mercado, viendo los presupuestos, incluso tratando de asegurar la compra, pero va a depender finalmente de qué volumen traeríamos y si cerraríamos con alguna de estas compañías que requieren esa refrigeración especial. Pero se están viendo esos productos. Que por otro lado también es una suerte de competencia, al igual que las vacunas, porque también la gente quiere comprar esto, o los países quieren comprar estos refrigeradores. Ministro, hasta ahora las vacunas que conocemos son doble dosis. Creo que solamente Johnson ' Johnson es la que está fabricando o produciendo de una sola dosis. Así es. Pero lo que interesa es, ¿por cuánto tiempo de inmunidad nos ofrece esa vacuna? Esa es una pregunta que hoy no tiene respuesta, Aníbal, y que es muy pertinente. Y es por eso que nosotros somos un poco cautelosos, que hay que también determinar después el tiempo que se va a necesitar, la obligatoriedad o no. Nosotros hemos establecido que sea voluntaria, pero eso no lo podemos saber hasta que en el terreno, por decirlo así entre comillas, veamos cuánto tiempo dura la inmunidad de cada uno. Y se puede dar que algunas de estas vacunas tengan tiempo de inmunidad distinto. Se puede dar, y esto creo que es un punto muy importante, por eso es que no tenemos que aferrarnos a una en particular. Algunas de las vacunas que son de la segunda ola, por decirlo así, que hoy están en fase 1 o fase 2, algunas tienen perfiles muy atractivos y pudieran terminar siendo incluso mejores que las que ahora están un poco más avanzadas. Dos consultas para terminar el tema de las vacunas. Por un lado, ante esta nueva cepa que se está dando a conocer a nivel mundial, ¿sirve la misma vacuna? Y por el otro lado, ¿qué pasa con la cantidad de personas que le temen a la vacuna? Que dice, tiene muchos efectos adversos, no me animo a colocar, ya no se colocan luego otras vacunas, sí. Y en este caso también presenta resistencia. Bueno, en el primer punto es muy importante, esta nueva cepa que tiene una mutación, hay que recordarle a la gente que este virus ya tuvo como 30 por ahí mutaciones, ¿verdad? Entonces, por el momento, todo hace suponer que las vacunas son efectivas para esta cepa. Lo que aparentemente surge de las primeras investigaciones es que podría ser un virus que se transmite con mayor facilidad. Pero aún eso todavía hay que confirmarlo. Nosotros como país hemos ejercido prudencia, hemos establecido algunas medidas de protección por un tiempo limitado, aguardando un mejor procesamiento de esa investigación. Pero quiero ser claro con la ciudadanía de que el problema no está en el Reino Unido, el problema está acá a la vuelta de la esquina. Y ese virus o cualquiera de las otras 30 variantes se combate de la misma manera, ¿verdad? Con las medidas que todos conocemos de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia, ¿verdad? Por otro lado, el tema de las vacunas es simplemente examinar un poco la historia de la humanidad. Algunas de las enfermedades más mortales y que han causado muertes incluso en un número mucho mayor que esta pandemia, hoy están erradicadas gracias al uso de las vacunas. Y como algunos profesionales suelen decir que están más en el área de epidemiología e infectología, las vacunas a veces son víctimas de su propio éxito, ¿verdad? Tanto han erradicado enfermedades que han causado calamidades en la humanidad que ya no las conocemos y entonces nos olvidamos. Así que las vacunas son muy seguras, tienen un proceso que es mucho más exigente que un medicamento. Es por ello que demoran mucho y lo que se ha logrado con esta pandemia es algo inaudito y extraordinario para la humanidad. Solo como última referencia, la vacuna más exitosa antes de esto demoró más o menos 5 años. Y ya fue una especie de hito en la ciencia, ¿verdad? Bueno, una de las noticias destacadas esta semana tiene que ver justamente con la decisión del Congreso de extender la ley de emergencia hasta mitad del 2021, pero en esta legislación ya aprobada no se contempla más dinero. La pregunta para el ministro después de la pausa para que nos responda es, ¿cómo estamos para enfrentar esto que se viene una oleada complicada para el mes de enero en insumos y equipos? Después de la pausa nos responde el ministro. Bueno, estamos de regreso. Comentaba antes de la pausa sobre esta legislación de extensión de la ley de emergencia aprobada por el Congreso, pero allí no se estipula
más dinero. Y la pregunta para el ministro es, ¿cómo estamos en las arcas de salud pública para lo que se viene? Mes complicado, ellos anuncian, ojalá que así no sea, pero las proyecciones indican que enero va a ser muy complicado en cuanto a insumos y equipos. ¿Cuánto tenemos disponible en salud pública de esa plata de emergencia, ministro? Bueno, Carlos, en primer lugar, tengo que decirte que tenemos que agradecer al Parlamento Nacional esta herramienta porque más que nada lo que permite es una agilidad en los procesos administrativos, que es esencial. El problema no es tanto de dinero, al menos para los primeros 6 meses del año que viene, ¿verdad? Lo que sí es complejo no es el continuar con la compra ni nada, sino la sostenibilidad de todo lo que hemos crecido, porque imagínense, hemos crecido prácticamente al doble de las camas de terapia intensiva. Lo propio hemos hecho con las camas asignadas a cuadros respiratorios. De hecho, hemos alcanzado las metas que nos hemos propuesto en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, entonces hay muchos procesos de compra. Todo el monto que fue asignado a salud está obligado, digamos, a procesos de compra. Y eso se están sustanciando gradualmente. En muchos casos eso se da por una cuestión planificada. Y me voy a explicar un poco, espero no ser reiterativo porque me pudieron haber escuchado dando este ejemplo. Pero esta mascarilla que yo porto ahora quirúrgica, en el mes de abril salía más o menos 4.000 guaraníes, ¿verdad? Con el correr del tiempo, nosotros fuimos comprando a 3.000, 2.800, 1.000, etc. Y de hecho fuimos regulando la compra, no la hicimos de una vez. La última compra que hizo el ministerio está alrededor de 250 guaraníes. Si yo hubiera comprado todo de una vez lo que preveía, digamos, para el resto del año, a esta altura la columna de pago a lo mejor se veía bien, pero el hecho es que no hubiera sido una compra inteligente. Por eso es que es complejo a veces la evaluación de eso. Pero en resumidas cuentas, en primer lugar, concuerdo contigo, nosotros estamos muy preocupados por el mes de enero, creemos que va a ser un mes sumamente difícil, esperamos y por eso instamos a la población que tenga realmente unas fiestas moderadas, que el verano también sea moderado, que nos sigamos aferrando a estas medidas, porque no solamente no podemos diferenciar ya hoy entre salud y economía, sino que el no adherirnos a esto no solamente pone en riesgo la salud de tu familia o la mía, sino que pone en riesgo los trabajos de cada uno de nosotros, porque se enferman los dueños, se enferman los comerciantes, se enferman los productores, se enferman los consumidores, y finalmente nos toca a todos, ¿verdad? Y de alguna manera una economía en baja significa mayor pobreza y mayor pobreza significa más problemas de salud. ¿Cuál es la proyección para los próximos 3 meses, doctor, en relación a insumos y también a algunas instalaciones que tengo entendido se van a renovar, se van a ampliar? ¿Cuáles van a ser los hospitales más beneficiados? ¿Cuánto dinero necesitamos? Sí, bueno, nosotros hemos tenido el crecimiento que creo que podemos tener algún crecimiento marginal aumentado, pero es muy difícil ya hacerlo de manera significativa por el problema de la operatividad, digamos, de los recursos humanos básicamente. No obstante, la semana que viene vamos a estar por el Hospital Nacional, donde tenemos un nuevo pabellón de contingencia. Todavía hay zonas del país como Alto Paraná, que estamos todavía creciendo un poco más. Hay partes del país que no están tan ocupadas como Asunción y Central. En términos de equipos, estamos muy bien. ¿Laboratorios nuevos, no? Estamos hablando, laboratorios, inauguramos Villarrica en estos días. Y tenemos ya varios laboratorios a nivel del sistema, todo lo que tiene que ver con respiradores, los famosos dispositivos de alto flujo, todas esas compras de equipos biomédicos estamos bien, también los equipos de protección individuales tenemos todos los parques sanitarios llenos. Hay algunas cuestiones de insumos y medicamentos que tienen dificultad de provisión, ¿verdad? Pero también se están resolviendo de a poco, así que yo creo que la perspectiva va a ir mejorando en términos de eso. Sí me preocupa un poco más lo que tiene que ver con la sostenibilidad de contratos, por ejemplo, de mantenimiento, de recursos humanos. Hemos crecido más o menos más de 5.000 personas han sido contratadas. El problema es que la brecha histórica de salud es luego mayor y en pandemia simplemente se exacerba. Ministro, desde inicios de diciembre estamos escuchando muchas recomendaciones de todas las autoridades de salud en el tema de las fiestas. ¿Cuándo vamos a ver el efecto de Navidad y Año Nuevo
y sobre todo qué tan grave va a ser para la salud pública. Estamos muy preocupados, Juan, porque a nadie escapa que estamos viviendo el momento más difícil de la epidemia. Estas últimas 2 o 3 semanas hemos tenido el mayor número de casos, ¿verdad? Y vemos también con preocupación que esa curva de fallecimientos sube un poquitito, que siempre está rezagada 2 o 3 semanas. Si tenemos que definir a Paraguay, podemos decir que hace 12 semanas más o menos tenemos una meseta larga que tiene algunas oscilaciones, ¿verdad? Una semana un poco más, algunas que otras han sido un poquito más pronunciados los descensos o los aumentos, pero es así. Y ese es el precio que se paga muchas veces por la apertura y este ritmo estable de casos es lo que nos ha permitido dar una respuesta. Cuando hay un par de semanas con muchos feriados largos, cuando vemos comportamientos temerarios, entonces siempre se paga 2 semanas después más o menos el precio. Hace poco el referente mayor de Estados Unidos, el doctor Fauci, en este tema decía, bueno, en enero vamos a pagar el precio del Día de Acción de Gracias y de las fiestas navideñas, ¿verdad? Con el desplazamiento, con la relajación. Entonces, por eso instamos a la gente realmente que viva con moderación estas fiestas. Ahora, ministro, en estos días el titular de Hacienda, el doctor Oscar Llamoses, decía que se tienen guardaditos 90 millones de dólares para las vacunas. Ahora, y ampliando la pregunta que hacía Carlos, ¿cuánta es la plata que actualmente tiene todavía Salud Pública para seguir gastando? Sí, Salud Pública tiene un poco más de 200 millones de dólares que están como incorporados en el presupuesto para darle sostenibilidad. Pero aparte de los 90 millones de que habló. Aparte. Y dentro de esos 200, justamente no puede gastar una parte porque tiene reservado del fondo de emergencia unos 40 millones de dólares para las vacunas COVAX. ¿Se entiende? O sea que nosotros ya adelantamos 7 y dejamos 40 reservados de esos fondos para la vacuna que resulte la elegida para lo que viene por el mecanismo COVAX. Aparte de eso, hay ciertos fondos para emergencias y catástrofes, que es la que alude el ministro de Hacienda, que están disponibles, por ejemplo, para las negociaciones que hagamos en paralelo. Entonces, ministro, lo que no termino de entender, hay plata, evidentemente, hay dinero, se van a utilizar de acuerdo a la necesidad, pero entre lo que dijo el presidente esta semana, alabando la labor que se descontextualizó un poco en algunos medios, también hubo respuesta por parte de sus colegas suyos, menos loas, pero más insumos y más apoyo al sector médico. Y mejor paga, Carlos. Exactamente. Claro, aceptar las reivindicaciones, ¿verdad?, del personal de blanco. Siguen insistiendo con el tema de los insumos. Sí, no, claro, Carlos, porque desde la perspectiva de ellos es natural y nosotros lo aceptamos, porque si vos tenés 100 insumos y medicamentos, ¿verdad? Y yo te doy 90, pero a vos te faltan 10 que son esenciales, o que vos sentís que te limita tu trabajo, y que es así. Por eso hay que reconocerlo con humildad, porque tiene mil razones, ¿verdad?, por las que pueda, pero al final del día, si vos estás en la trinchera y te falta eso, poco importa. Entonces yo por eso respeto mucho y acepto, y nosotros reconocemos algunas cosas que pueden faltar. Entonces tienen razón en ese sentido. Ahora, cuando vos mirás la película más grande, desde mi posición o desde la posición del presidente de la República, y ves que esta administración es sin ninguna duda la que ha invertido más en salud, tanto en infraestructura, en equipamiento, la que ha invertido más en recursos humanos, sin ninguna duda también, pero lejos, esto es auditable. Lo que ha distribuido más medicamentos que cualquier otra administración, por aproximadamente 50% de diferencia. El año pasado, de 2019 al 2018, fue un 30% y ahora otro 20% encima. Entonces, estas cuestiones son realmente hechos concretos que muestran una vocación y una decisión política. El problema es que te falta, y mientras te falte, si vos sos una familia paraguaya que se creció 200 camas, pero a vos te faltó porque fuiste el 201, tienen toda la razón del mundo, ¿verdad? Y bueno, ese es el proceso, por eso yo respeto mucho la opinión y el comentario de los colegas, porque es su verdad, ¿no? Bueno, doctor, esta semana definitivamente se confirma de que vuelven las clases para el año que viene. Muchas mamás estamos aliviadas, fue un año difícil, pero no nos deja de preocupar la situación de escolarizar a nuestros hijos de manera presencial en plena pandemia.
¿Los docentes están primeritos en la lista para ser vacunados? Sí, esa es una excelente pregunta también. Mira, nuestra intención, basado en los conocimientos científicos que hoy tenemos y también en los conocimientos de los efectos devastadores que hoy vemos también, es que hay que mantener las escuelas abiertas. Probablemente tenemos que hacer un análisis más sofisticado, porque hoy la evidencia científica apunta a que parece ser que los niños pequeños son de menor riesgo de transmisión. Entonces podría darse que tengamos un abordaje distinto para la escuela primaria de la escuela secundaria. ¿Contagian menos? Contagian menos, ¿verdad? Hay diversas razones que se especulan para eso. El tema es, y esto hay que decirlo con todas las letras, es que el abrir las escuelas no está exento de riesgo. Lo que tenemos que tener es una conversación como sociedad, no solamente los actores políticos, sino también ciertamente los docentes, la sociedad civil en general, sobre qué tipo de riesgo estamos dispuestos a asumir, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que como sociedad probablemente tenemos que apuntar a eso, vamos a buscar todos los mecanismos para que sea lo más seguro posible, pero tenemos que tomar esa decisión. Eso es contundente porque el daño que reciben nuestros chicos también es importante. Ministro, de mitad de año para adelante, el tema de la comunicación fue como tambaleando y eso generó descontento, desobediencia ciudadana. Si hoy podemos hacer una evaluación de esto después de tantos problemas, ¿cuál es una lección aprendida, por lo menos en la comunicación en el ministerio en este momento? Sí, mira, la comunicación en salud es un enorme desafío, Juan, porque requiere reiteración, requiere trasladar a un lenguaje sencillo cosas que a veces son complejas o que tienen muchos factores que gravitan alrededor de eso para una determinada cuestión. También tenemos que recordar que si hay algo que caracterizó a este año también fue la inmensa cantidad de información falsa que circula. Lamentablemente mucha gente es muy expresa fácil de estas informaciones falsas, ¿verdad? Entonces hay que contrarrestar todo eso y no es fácil. Por otro lado, mira, yo agradezco muchísimo la posibilidad de un canal semanal de prácticamente casi 9 meses. Me he comunicado con la ciudadanía directamente todas las semanas y realmente es sobre la base de decisiones rápidas, urgentes, sobre las urgencias y demás. Muchas veces se pueden dar desprolijidades en el proceso de comunicación, la que nosotros pedimos disculpas en ese sentido, pero la idea es siempre transmitir una información transparente. Y los problemas que tenemos nosotros los tienen prácticamente todos en el mundo, ¿verdad? Aparte que hay que reconocer el proceso de fatiga que generan estas medidas. Habiendo dicho eso, disculpen que me extienda mucho, pero habiendo dicho eso, hay que recordar que Paraguay ha sido el primero en cerrar, ha sido el primero en abrir, ha sido el primero en decir tenemos que convivir con este virus también, ¿verdad? Y ha tomado muchas medidas en base a la creatividad de gente muy talentosa y muy preparada, tanto del país como fuera del país, con distintas miradas. Entonces, la comunicación es difícil en salud, ¿verdad? Y tratamos de aprender de nuestros errores siempre. Ministro, ¿cómo está su espíritu? Le pregunto esto porque desde su propio gremio de médicos piden que se lo interpele por mal administrador. ¿Cómo toma uno eso y mirando a sus colegas, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurre, Aníbal, es en primer lugar que el gremio médico tiene muchísimas organizaciones, ¿verdad? Tiene una peculiaridad. La inmensa cantidad de los médicos que hacen un análisis frío de esta situación, desapasionado, que conocen la complejidad de salud pública, que conocen las deudas históricas, que conocen las complejidades científicas también, los procesos administrativos, es gente que no es mediática, que no se comunica en las redes sociales, no es polémica, muy cerrado, no es polémica. Y yo entiendo que los grupos que están representados en ese pedido son grupos que bueno, tienen su opinión, hay que respetarla, así que yo la respeto, pero les aseguro que no representan a la mayoría del gremio médico. El tema de la comunicación que decía, quiero reiterar, porque es tan importante el tema de la comunicación en una situación de pandemia y la última experiencia entre una decisión de apertura, de cierre de apertura, decreto, salió usted, salió el ministro del Interior, posturas en contra. ¿Qué pasó realmente ahí?
ministro. Bueno, ese es un ejemplo, Carlos, de una desprolijidad y a veces cuando eso ocurre, bueno, uno tiene que hacer frente, hay que pedir disculpas, yo lo hago si así fue. Ahora sí, yo me ratifico en cada una de las propuestas que ha hecho Salud. El mecanismo habitual suele ser que Salud hace un análisis general y eleva las propuestas. En este caso incluso lo discutimos entre varios ministros de distintas carteras, porque nosotros de Salud entendemos desde hace meses, no desde ahora nomás, que hay que tener una visión más amplia que la sanitaria. Hoy estamos a 9 meses de una epidemia y evidentemente la situación económica y social no es la misma, ¿verdad? Entonces, la idea de Salud es siempre tener medidas que sean lo menos gravosas posible desde el punto de vista económico, que tengan el mayor impacto posible. Y en ese sentido, por eso salimos, yo siempre uso el término quirúrgico para decir lo menos posible golpear y tener efecto, ¿verdad? Bueno, entonces planteamos eso y bueno, en el proceso lo que nos dimos cuenta es que operativizar esa recomendación de Salud, que todavía no se sustanció en un decreto, de que limitar o restringir el desplazamiento era muy difícil de hacer y además no se podía atender el otro frente, que era controlar capital y central, ¿verdad? Bueno, entonces en ese sentido tocó dar la explicación pertinente, lo analizamos mucho y bueno, tuvimos que hacer esa respuesta y bueno, entendemos que es un problema serio de comunicación, ¿verdad? O por lo menos lo fue en ese momento y bueno, hay que asumirlo, ¿verdad? Bueno, ministro, por último, ¿cómo está el espíritu a nivel personal, familiar? Fechas difíciles, mucho trabajo, fue un año bastante difícil en el que necesitó mucho el acompañamiento de la familia, se va a tomar unos días de descanso. ¿Cuál es la agenda? En primer lugar, sí, efectivamente fue un año difícil y yo aprovecho este medio para agradecer a mi familia, muy particularmente a mi esposa, que ha sido realmente un soporte enorme. Pero el espíritu está muy bien, porque lo que pasa es que a mí me toca en este cargo la gran fortuna de recorrer todo el país, ¿verdad? Y analizar en frío las cosas que hemos logrado y uno se siente realmente inspirado por la gente que viene. Hoy estuve por el San Pablo, recorro los hospitales constantemente y uno ve cómo nuestros médicos, enfermeras, nuestro personal administrativo, todos en general, el personal de salud, a pesar de la incertidumbre, del miedo, han avanzado y han dado ese paso, han estado a la altura. Entonces yo siento personalmente que como yo voy a estar quejándome de alguna cuestión personal, ¿verdad? Yo siento que los represento y que soy el rostro de ellos, así que estamos firmes. Qué bueno. Antes de despedir una preguntita, un sí o un no nomás, ministro, sí, por favor. Ya sabe, después del sector privado, hoy lo que significa un cargo público, los avatares de ser una persona pública. ¿Le seduce un cargo electivo? Mira, ¿Es un sí o no nomás, ministro? Puede ser también. Mira, cuando uno está acá y ve la posibilidad, el impacto que puede tener, realmente siempre seduce un poco. Eso hay que ser honesto, ¿verdad? Ahora, Carlos, yo soy un hombre muy apegado a un capital que hoy está muy devaluado. Y ese capital es la palabra. Y bueno, basta simplemente revisar el discurso que hice al entrar a la función pública, no ha cambiado ni un milímetro. Quedó ahí el tema del cielo, ¿no? Le seduce, bueno, vamos a quitar nuestras conclusiones. Ministro, gracias, que tenga una feliz Nochebuena, ya lo dejamos ir para compartir con la familia. Y realmente agradecido por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias a todo el equipo. Yo también quiero agradecerles porque a través de ustedes, con aciertos, errores, con críticas y también de repente con apreciaciones positivas, nos permiten comunicarnos con la ciudadanía. Así que eso realmente también para nosotros es muy valioso. Gracias, ministro. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Brevísima, ya volvemos aquí en 24 horas. Carlos, Mercedes, recuerdan que a finales del mes de agosto reportábamos desde la ciudad de Luque un allanamiento encabezado por delitos económicos, específicamente la Fiscalía y también agentes de la Subsecretaría de Estado de Tributación. En aquel entonces se había detectado que una consultora aparentemente había
realizado o se encargaba de producir documentos apócrifos. Hablamos inclusive de facturas cuyo contenido era irregular. Al menos unas 50 empresas fantasmas fueron creadas y con este mecanismo, este sistema, evadían impuestos al fisco. Creo que la cabeza era un contador, ¿no? Sí, la cabeza era un contador. El negocio prácticamente de fachada era uno en el cual podíamos observar inclusive en su interior aparentemente algunos insumos para la fabricación de ropas. Indumentaria para ropa. Y era la consultora GSM. Finalmente en aquel entonces se había dicho que la evasión ascendía a unos 100.000 millones de guaraníes aproximadamente, el daño al erario público. Sin embargo, las investigaciones avanzaron y se detectó toda una red, tal es así que en aquel entonces inclusive varias imprentas fueron allanadas porque no solo se dedicaban a la falsificación del contenido de estas facturas, sino las facturas en sí, porque fueron creadas empresas fantasmas. Claro, y aparecían incluso equipos de fútbol de primera con crédito fiscal de estas empresas. Inclusive proveedores del Estado. Involucrados finalmente en la evasión de impuestos. Les comento que hoy en total unas 75 personas fueron imputadas en el marco de la investigación de esta causa. Es decir, hablamos de una imputación simultánea histórica y no se descarta la participación de otras más y la creación de otras tantas empresas para evadir al fisco. Esto decía al respecto el fiscal Ledesma. En forma posterior se han realizado varios allanamientos, se ha realizado varias diligencias investigativas y conforme a las documentaciones que se han podido colectar e incautar, estamos hablando de aproximadamente 50.000 facturas que fueron incautadas en un estudio contable en la ciudad de Luque. Se ha podido verificar y del cotejo de las mismas el monto utilizado ascendería aproximadamente a 240.000 millones de guaraníes y en ese sentido durante el desarrollo de las investigaciones se ha colectado varias informaciones referentes a las firmas, a los contribuyentes que habrían utilizado en sus declaraciones juradas dichas facturas. Y el día de ayer, en horas de la noche, se procedió a formular imputación contra 75 personas contribuyentes, quienes habrían utilizado dichas facturas en sus respectivas declaraciones juradas. La Subsecretaría de Estado de Tributación cuenta con un equipo informático que detectó finalmente la evasión. Algunos aspectos llamativos, como por ejemplo que las declaraciones juradas eran cargadas durante la noche, tal es así que ese movimiento alertó al sistema. En ese sentido, no descartan la continuidad de un operativo similar a este, ya que otras empresas estarían incurriendo en el mismo delito. No descartamos que en poco tiempo más podamos arrimar mayor documentación, que sea facturación 2, el operativo facturación 2. Nosotros hay que tener en cuenta que cómo detectamos esto fue gracias a nuestra tecnología que hoy estamos utilizando, en el sentido de que se pudo detectar declaraciones juradas de un mismo sitio, muchas declaraciones juradas en horas de la noche. Nos llamó la atención y comenzamos las pesquisas correspondientes. Y a través, y el lugar donde se allanó se pudo encontrar a través del código IP, ¿verdad? Porque tenía declarado otro lugar esta consultora, en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que presumiblemente se crearon 50 empresas unipersonales fantasmas a los efectos de vender estas facturas a personas que estaban necesitando también a los efectos de reducir costos y gastos o ampliar costos y gastos para poder reducir el pago de impuestos, ¿verdad? Esa es la modalidad en la cual nosotros encontramos y que hicimos la denuncia al Ministerio Público. Cambiamos radicalmente de tema en esta noche festiva. Ya saludamos desde Ciudad del Este, específicamente en vivo y en directo, en comunicación con Luis Gavilán. Feliz Nochebuena, ¿cómo están? Bien, igualmente Mercedes, para vos, para nuestros televidentes, súper bien, tratando de pesquisar cómo está viviendo la gente en esta parte del territorio nacional, la Nochebuena, aguardando la medianoche, teniendo en cuenta que fue un año bastante difícil, complicado en
todos los sentidos. A última hora, pero sí, se siente el espíritu navideño finalmente en esta parte de la geografía patria. Específicamente Avenida Perú, remozada hace no mucho tiempo, por cierto, los frentistas, los vecinos, decidieron que esta sea la principal avenida en estas fiestas del este del país, principal avenida decorativa, lógicamente. Entonces se pusieron a trabajar y crearon el árbol más grande, el árbol de Navidad más grande en ese sector, y también varios pesebres, los pesebres que son atractivos, lógicamente, en esa zona. Mucha gente de otros lugares han visitado y lo hicieron también en la víspera. Así es que tenemos que decir que fue la principal atracción en la Avenida Perú de Ciudad del Este. Una de las propulsoras y que ha trabajado bastante es la señorita Liz Acosta, con quien tuvimos la oportunidad de dialogar. Hay una comisión que se llama Decoración Navideña de Avenida Perú, que está conformado por 9 rotondas. Y cada rotonda está dividido. Y cada sector va poniendo algo alusivo a la Natividad de Cristo. Y nosotros es el año pasado que estamos haciendo, este es nuestro segundo año, ¿verdad? Es realmente darle a Cristo su lugar y es una actividad, ¿verdad? Volver a lo nuestro, volver a lo tradicional. Lo importante es que se puede ingresar dentro del pesebre en un punto específico. Sí, exactamente. Este año pasado la escalera estaba afuera. Hoy este año la escalera está por dentro. ¿Para qué? Para que la persona pueda sentirse parte del pesebre. Bueno, prácticamente en toda la extensión de la Avenida Perú, que conecta principales avenidas también de Ciudad del Este y conecta a la ciudad de Hernandarias, justamente tiene que ver con una comisión poderosa de 9 rotondas. Vaya nuestras salutaciones y felicitaciones para todos ellos. Hernandarias también se llegó con todo allí Papá Noel para tratar de agasajar a muchos niños, específicamente en las calles del área 6. Los vecinos se unieron en esta ocasión para dar un momento de alegría con los regalos a los que viven en esa zona de Hernandarias. Hay que decir, un barrio populoso, un barrio unido, el área 6 de la ciudad de Hernandarias. Se realizó todo el recorrido y tuvo una compañía muy especial esta vez Papá Noel. Vamos a conocer de quién se trata. De tan solo comentar otra vez ya me agarró el famoso Piní. Y la verdad que ver a los niños gritando, saltando, ahí viene Papá Noel, era lo máximo. La emoción cuando los chicos agarraban sus regalitos, cuando los padres les filmaban, cuando esperaban a cada nombre que llamamos, cada vecino que aportó su granito de arena. A raíz de la unión de vecinos. Así mismo, es de la comisión del Parque Recreativo Nuestra Señora de la Asunción, que está ubicado acá en el área 6, zona sur. Fue una idea de los amigos y vecinos, y la comisión fue convocando a cada casa para pedir un regalito para cada niño. ¿Cuántos regalos más o menos entregaron? Y estábamos calculando que fueron 500 regalos, porque en cada cuadra hay 20 casas, hicimos 6 manzanas. ¿Qué ayudó en ese aspecto para el trineo, por ejemplo, que estamos viendo acá de cerca también? Y fueron acá nuestra mamá, ahí justamente están llegando algunos vecinos que ayudaron, colaboraron para que nuestro trineo sea lo máximo. No pensamos que íbamos a llenar nuestro trineo, al final faltó lugar. Dijeron que iban a hacer aquí solamente en este perímetro, pero al final reventó el Papá Noel. Así mismo, gracias al amigo Jonathan que vino a filmar y pasar en vivo. Vieron gente del otro lado del área, del centro de Hernandarias, y vinieron por lo menos para salir en la foto con Papá Noel y Mamá Noel. Vuelvo a repetir, Mercedes, televidentes, a última hora, pero llegó el ambiente festivo navideño en el este del país, tal cual ustedes pudieron apreciar. Feliz Nochebuena, que pasen bien, un fuerte abrazo de la distancia. Muchas gracias, Luis. Igualmente para ustedes, que disfruten esta Nochebuena acompañada de la familia, de los seres queridos. Si no es de manera presencial, de manera virtual. Lo que importa es el cariño y el amor. Que tengan una buena noche. Hasta luego.
Igualmente, un saludo a todos. Nunca deja de sorprender Ciudad del Este, ¿no? Se fijaron, no solamente hay Papá Noel, también hay Mamá Noel. Bueno, usted con ese rojo impecable puede pasar muy bien por Mamá Noel, señora. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a implementar el año que viene. Vamos a empezar a repartir regalos. Bueno, el contrabando. Vamos a hablar de esta que es otra de las pandemias que azota al país. Contrabando de bebidas sin azúcar mueve millones de dólares por año. Jugos y gaseosas que son traídos ilegalmente desde la Argentina y el Brasil tienen costos bajísimos y generan una competencia totalmente desleal. El sector formal dice que la apertura de fronteras puede generar un efecto rebote, aumentar el contrabando y generar, dicen ellos, una catástrofe económica. El contrabando de jugos y gaseosas representó hasta el momento una pérdida del 30% para ese mercado en nuestro país, según los datos de la empresa Coca-Cola Paresa. Este tipo de productos ingresan tanto de Brasil como de Argentina ilegalmente a muy bajos costos debido a la devaluación del peso y el real, lo que a su vez disminuye el precio del producto en el Paraguay. Hoy el mercado de bebidas sin alcohol con fronteras, digamos, cerradas, está teniendo un impacto negativo en su volumen de aproximadamente el 30%. Sí, eso en gran medida se debe a una fuerte devaluación del peso argentino y del real brasilero, que implica un gran riesgo para todo el mercado formal del país. Y eso imagínate que lo estamos haciendo en contexto, este dato te estoy dando lo manifiesto en un contexto de pandemia, digamos, ¿verdad? Imagínate cuando se abran las fronteras. Para que te hagas una idea, una Coca-Cola acá en Paraguay puede salir 5.000 guaraníes, en Argentina están 1.800 guaraníes. Esa diferencia de precio realmente es bastante preocupante para nosotros, porque sabemos que una vez que las fronteras con Argentina sobre todo se abran, si el gobierno no garantiza los controles debidos, esto puede llegar a ser una catástrofe realmente para todo el mercado formal de las bebidas sin alcohol. El ingreso de jugos de contrabando es la práctica más común en este sector de bebidas sin alcohol. El año pasado esto generó pérdidas de millones de dólares, no solo para las empresas, sino para la economía del país. Estamos hablando que solamente la categoría de jugos, el impacto fue aproximadamente 20 millones de dólares. De pérdida para el sector formal y bueno, por ende también de falta de recaudación para el gobierno, por todo lo que implica ese mercado informal que se mueve fuertemente, sobre todo en las zonas de fronteras con Argentina y con Brasil. Aquí lo que falta es una voluntad política seria de querer controlar esto, porque finalmente Paraguay tiene solo 3 rutas y si es que realmente ponemos puntos de control en estas 3 rutas, vamos a poder por lo menos aplacar y dar un mensaje mucho más claro de que hay un control firme y, como te digo, con una voluntad política seria de querer controlar y minimizar estos riesgos que finalmente afectan a la mano de obra paraguaya y a todo el sistema formal que está hoy aportando. Como gerente de asuntos públicos de la empresa Paresa, Ángela Almada Torras explica que si no se realizan controles exhaustivos y reales, el contrabando puede aumentar abruptamente cuando las fronteras se reabran en su totalidad, lo que puede representar una catástrofe para la economía. Con esa diferencia de precio que hoy tiene, por ejemplo, Argentina, que va con esta evaluación, hay una diferencia aproximadamente del 100% en los precios. En Brasil se está dando aproximadamente un 40% de diferencia de precios. Imagínate cuando las fronteras se abran de vuelta, todo el rubro gaseosas va realmente a sufrir un impacto muy, muy negativo, ¿verdad? Eso puede llegar a tener una significancia de esos 12 millones de dólares que te dije en el rubro de jugos, fácilmente puede llegar a los 100 millones de dólares pensando solamente en las gaseosas. De pérdida para la industria formal en la categoría de gaseosas en el Paraguay. La amplia diferencia de precios entre Paraguay, Argentina y Brasil en los mismos productos es la que puede generar un efecto rebote, lo más temido a nivel local. Como comparación, Almada mencionó que una situación similar ocurrió en el 2003, cuando la empresa tuvo que reducir en un 50% su mano de obra como consecuencia del contrabando. Bueno, y ojalá que la siguiente historia que vamos a comentarles no sea el presagio de lo que va a pasar esta Nochebuena y mañana Navidad, feriado. Raúl Bugarín, comentanos qué pasó en Capiatá. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, y a todos los televidentes de 24 horas. Algo curioso y de manera violenta fue lo que ocurrió. ¿Por qué decimos esto? Porque dos amigos estaban tomando tranquilamente en el barrio Cerrito de la ciudad de Capiatá, cuando de manera repentina, de una parte oscura, aparece un hombre de 53 años identificado como Rosalino Agüero. ¿Qué hace este hombre? Le aplica una puñalada en la espalda a este amigo que estaba tomando en la zona del barrio Cerrito. Sin percatarse de lo que había pasado, este hombre se levanta con intención de reclamar a Rosalino. Estamos hablando del apuñalado Adal Troche, quien se subió de manera rápida a su camioneta con la herida que tenía en la espalda y lo persigue. Aproximadamente 600 metros del lugar le encuentra a Rosalino y lo arrolla prácticamente a este hombre quien le había propinado la puñalada en la espalda, y allí este hombre falleció. Increíble todo lo que pasó, y quedó grabado estas impactantes imágenes en las cámaras de circuito cerrado, porque uno cuando te lo cuenta y no hay imágenes, no creería lo que había pasado en esta ronda de tragos en el barrio Cerrito. Y lo más llamativo es que este hombre, Rosalino Agüero, que tiene varios antecedentes, era un total desconocido del otro, en este caso de la víctima. Pero vamos a escuchar lo que decía en este caso el comisario Rafael Colmán con relación a este hecho. Efectivamente, ayer a las 21 horas aproximadamente en el barrio Cerrito recibimos información que hubo un accidente de tránsito, atropellamiento de personas. Personal de esta acudió rápidamente en el lugar, encontrando a una persona tendido en el suelo sin signo de vida. Posteriormente, con la averiguación pudimos recibir la información de que el fallecido en este caso le había aplicado una herida al supuesto autor, que posteriormente subió a su camioneta y le persiguió hasta que le alcanzó y le arrolló prácticamente. Se ve también las cámaras de seguridad de la zona al momento en el que el ahora fallecido le aplica una puñalada al conductor de este vehículo. El conductor, ¿cómo está? ¿Qué se sabe acerca de él? ¿Quedó detenido? ¿Fue derivado a un centro asistencial? El mismo se quedó en el lugar, fue aprehendido y le derivamos al hospital de Capiatá. Posteriormente, los profesionales les creyeron conveniente para trasladar nuevamente al hospital de trauma, donde se encuentra internado actualmente. Comisario, ¿manifestó algo esta persona detenida de por qué recibió esta puñalada? Lo poco que pudimos hablar con él manifiesta que ni cuenta se dio que se le acercaba, solamente ya recibió la herida en la espalda. Todo también, digamos, a manera de venganza, luego de darse cuenta que fue apuñalado. Él aparentemente reaccionó, se subió en su camioneta y le persiguió y hasta que le alcanzó. Lo que decía el comisario Rafael Colmán con relación a este episodio muy llamativo y de manera violenta tras en este caso el ataque de esta persona, quien fue posteriormente arrollado por la víctima. Este hombre se encuentra ahora en el hospital del trauma en estado delicado, según las últimas informaciones que nos proporcionaron desde la comisaría 32 Posta Ibuicua, ya que el cuchillo afectó una parte de su órgano y está ahora de manera delicada en el hospital del trauma, compañeros. Bien, Raúl, realmente una tremenda historia por las características, por lo desconocido que eran víctima y victimario, y que de repente de esta manera, con tanta violenta hazaña, haya dejado el cuchillo en la espalda y después haya terminado muerto bajo las ruedas del auto de la víctima. Realmente una historia, ojalá, como decía el arranque, no sea el presagio de lo que pase en esta noche. Raúl, gracias por este reporte. Que tengas buen resto de jornada y feliz Navidad para mañana. Feliz Navidad también para todos ustedes, compañeros.
Y ahora vamos a desarrollar una de las noticias del día, la detención de Laura Mariana Villalba Ayala, hermana de Carmen, Osvaldo y Liliana, principales líderes de este grupo criminal EPP, autodenominado, digo bien, Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿De quién estamos hablando? Laura Mariana había ido a la Argentina después de que sus hermanos optaron por adentrarse en los montes y cometer distintos hechos punibles. Se quedó al cuidado de los hijos de sus hermanos nacidos en la clandestinidad. Pero, ¿qué es lo que se sabe de ella según los investigadores? Hace un año más o menos, poco más de un año, trajo desde Puerto Rico, Misiones, a uno de los hijos de Osvaldo, a un niño menor de edad todavía hasta ahora, sigue en los montes. Después, en diciembre del año pasado, según los investigadores, trajo a 7 menores de edad. Todos de la familia. Hasta donde se sabe, no todos serían de la familia. ¿Por qué? De los 7, 2 niñas de 11 años murieron el 12 de septiembre pasado. Ahora se sabe, y ella misma lo admitió, que en el grupo estaban también las mellizas, hijas mellizas de Carmen Villalba, que tienen 14 años. Y que una de ellas recibió un impacto de bala en una de las piernas. ¿Cuántos años tienen las mellizas? 14. 14 años. Bueno, ahí ya son 4 de las 7 o de los 7 menores. Sí. No sabemos las identidades a quiénes, hijos de quiénes son. ¿Y en qué enfrentamiento supuestamente fue herida la hija de Carmen? En este último, del 20 de noviembre, cuando murieron Lucio Silva, Esteban Marín y Rodrigo Argüello. Laura estaba también en ese grupo marchando para llegar hasta el Cerro Guazú. Son de los que lograron huir. Claro. Cuando se produjo el tiroteo, se desbandaron. Sí. Y cada uno agarró el camino que le pareciera el ideal para poder evadir a las fuerzas de seguridad. Allí estaban las mellizas de 14 y una resultó herida. Y una resultó herida. Ella ya no sabe qué pasó con las mellizas. Porque ella se internó, ella estaba perdida, porque... ¿Sola? ¿Perdón? Sola. Y decían los intervinientes, desahuciada, desnutrida, en el rostro se ve, desnutrida, deshidratada. Sí. Y salió desahuciada hasta que le encuentran las fuerzas de seguridad. De hecho, que los investigadores ya tenían datos de que ella marchó con ese grupo, por los elementos encontrados en ese sitio. Había artículos femeninos. La gente dice, pero ella la reclutaba. No, según los investigadores, las criaturas vinieron de paseo a conocer a sus padres, a compartir con sus padres, y llegó la pandemia. Claro, y mucho tiene que ver también, y eso se sustenta con el relato de una de las abatidas en aquella carta encontrada y publicada. Sí, así mismo. Sí, que ya no estaba contenta, que quería regresar, que la historia había cambiado el relacionamiento de su papá con su mamá. El plan cambió con la pandemia. Hoy ya confirmó lo que veníamos hablando desde tempranito, que todas las menores, incluyendo a Laura Villalba, ya participaron de aquellos 2 enfrentamientos. El del 2 de septiembre, cuando mueren las 2 pequeñas, y ahora el del 20 de noviembre, cuando mueren los 3 epepistas. Ahora finalmente esta mujer ya fue imputada, hoy fue traída hasta Asunción vía aérea, se la llevó ante el Ministerio Público, ante los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lescano para prestar declaración indagatoria, se abstuvo, pero fue imputada por terrorismo, asociación terrorista, transgresión de la ley de armas, resistencia y homicidio doloso en grado de tentativa. Por supuesto, se pidió prisión preventiva para esta mujer. Decía el fiscal Federico Delfino que también hay otros menores y no se sabe incluso si podrían tratarse de menores extranjeros. Como un apoyo logístico que estaba radicada en la República Argentina y que eventualmente ingresaba al Paraguay conforme al movimiento migratorio que ya poseíamos desde hace un tiempo, ¿verdad? Y teníamos información que suposiciones y esto se convirtió en una afirmación luego de lo incautado tanto el 2 de septiembre como el 20 de noviembre, que daban cuenta de que ella ingresó
dentro del grupo armado y que inclusive ella habría sido la responsable de haber traído a esas menores que lastimosamente fueron abatidas el 2 de septiembre. ¿Ella es hija de ella o ninguna era su hija, doctor? Según la documentación arrimada arrimada desde la República Argentina, sería ella la madre de una de ellas. Pero nosotros, conforme a las informaciones que fuimos colectando, a las evidencias que ya se señaló anteriormente, nos dan cuenta de otra situación, que no es la que está plasmada en los papeles. Cabe resaltar, y una materia muy importante, que de acuerdo al análisis que vienen realizando los investigadores junto con el Ministerio Público, dan cuenta de la presencia de adolescentes, tanto de pueblos originarios como también personas nacionales y o extranjeras que podrían estar dentro del grupo armado, inclusive heridas, adolescentes y menores de edad. Nosotros hacemos un llamado a este grupo criminal a los efectos de que, brindándole todas las garantías necesarias, estos menores puedan ser rescatados desde el monte. ¿Estarían en el monte también, doctor? Estarían en el monte conforme a la información que se obtuvo a partir de esta detención. Y ahí está el llamado al EPP para que libere a todos sus menores de edad y evitar que más niños sigan falleciendo en esta lucha entre el Estado paraguayo y este grupo criminal. Habló también el comisario Nimio Cardoso, quien se refirió a Laura Villalba como una operadora logística de este grupo criminal. Laura Villalba es conocedora de la enfermería, incluso durante este tiempo, más de un año que estuvo en los montes, habría estado también colaborando en este sentido. Ahora, la mujer tendrá que comparecer ante la justicia, pero ya la ministra Cecilia Pérez dijo que no la van a derivar a la Casa del Buen Pastor, donde su hermana Carmen es una de las principales cabecillas también. Lo que decía el comisario Nimio Cardoso. Esta persona fue aprehendida, en su momento se encontraron evidencias que ya fueron socializadas con ustedes. También informó su real identidad en el mismo momento y bueno, ya los elementos de información que estábamos teniendo anticipadamente daban a sustentar de que ella es parte del grupo armado ahora. Si bien, como dijo el señor agente fiscal, ella era parte del grupo logístico en sus inicios, ya a inicios de este año ella decidió formar parte del grupo armado. Se encontraron, ya como ustedes vieron, armas, uniformes, granadas que eran de su poder. Y bueno, todo esto va a ser contrastado con toda la información, ya que nosotros fuimos manejando en todo este tiempo para poder ir viendo a cómo va avanzando todo esto. Bueno, vamos a hablar de lo que probablemente pueda pasar mañana a la mañana, después de los excesos de comida y bebidas también de esta noche. Bueno, existen varias fórmulas naturales que evitan los malestares gástricos ocasionados justamente por el exceso de la comida esta noche. Tanto para el tereré como también para aquellos que a pesar del calor disfrutan de un buen y rico mate. Existen hierbas medicinales que aplacan la indigestión y controlan precisamente aquella llamada resaca. Diciembre, el último mes del año es en el cual nos damos ciertos permitidos, pero atención, ojo, en este material no queremos fomentar el sedentarismo ni el consumo excesivo de alcohol, pero si te pasaste tanto de copas o comiste algo que te cayó mal a lo largo de tantas cenas de fin de año, te contamos que en el tereré literario tendrás varias opciones naturales para hacer pasar el malestar y evidentemente no consumir fármacos que puedan tener sus efectos adversos en el organismo. Acompáñame, te cuento cómo Gerard. Javier, ayer tuve la cena de fin de año. Grupo limitado de personas por el COVID, pero por más de que estábamos pocos me excedí con la comida y tomé un poco de más. Al día siguiente amanecí con resaca. ¿Qué hago? ¿Qué tomo? Bueno, nosotros recomendamos los lloradores, ¿verdad? Famosos, ¿verdad? No más de 3 remedios. Siempre los diuréticos para echar todo, ¿verdad? Porque uno en el pipí echa todo este tema del alcohol, el exceso de comida. Entonces, capi y catí, hinojo y agrial. Esto es refrescante. Esto se puede tomar en el tereré tranquilamente, no es muy fuerte tampoco.
Y esto lindo, esto se machaca bien, ¿verdad? Para tomar y que pueda tener efecto también sobre el organismo. Javier, muchos machacan, pero licuar también se recomienda. No, hay que licuar por el metal, ¿verdad? Por el metal, porque ahí ya cambia el sabor de los yuyos y las propiedades pierden también, porque estos tienen sus componentes activos también. Entonces, eso hay que cuidar mucho esa parte. Por eso todo un ritual pues es el preparado del tereré. Claro, es tradicional, no solo es eso, sino también que el contacto con el metal influye e incide en el resultado. Sí, exactamente. Aparte la resaca, dolor de cabeza, eso uno necesita solución, ¿verdad? Rápida. Entonces, esto uno puede tomar a la mañana después de la resaca, ¿verdad? O todos los días si quiere, ¿verdad? Ahora, esta fórmula solo de mañana o de tarde, porque se dice mucho, no a la mañana nomás se toma por usada de tarde. Y bueno, por ser año pasado, ¿verdad? O Navidad, eco se puede tomar esto después, porque nos despertamos algunos a las 10, las 11. Entonces uno puede preparar igual el remedio yuyo. Yo no solo comí mal, tomé un poquitito de más. Me pasé con la sidra. ¿Qué otro remedio para el malestar general? No solo la resaca, sino también ya ese general. Cola de caballo y uña de gato. Cola de caballo y uña de gato. Sí, esto es bueno para eso. Esto es para los riñones y para el hígado. Entonces, esto es lo que nosotros recomendamos siempre, que la gente tome en el tereré. Y la hierba siempre tiene que ser el clásico, el común. El común, el fuerte. El común, el fuerte, sí. Entonces, para que podamos sentir también el sabor del remedio. ¿Cuál es el alimento que por el le cae más mal cuando viene al día siguiente? Y el chancho. El chancho es jodido. Entonces, eso hay que cuidar. Por eso algunos llevan ajenjo, porque es muy amargo y aparte soluciona rápido. Te toma un cólico, entonces con esto ya se soluciona. Tal que se despierta temprano, igual aunque sea navideño, no se siente mal y quiere tomar su mate. ¿Qué va a tomar en su mate? Yaguareteca. Puede tomar yaguareteca, puede tomar también eneldo o semilla de hinojo también, que es bueno. Suico también. Eso es todo para el estómago. Para el carubaí, pues para el que se excedió un poco con la cena de fin de año. A propósito de toda la cena de fin de año, yo por ejemplo aproveché, comí todo, subí un poco de peso, estoy con pancita y quiero empezar el año con todo, bajando de peso. A partir de enero, ¿qué o cuál es el yuyo que tengo que tomar para ir poniéndome a tono para el próximo verano? Porque esto ya no llegamos. Sí, cola de caballo con hoja de canela puede tomar en el tereré. Eso diluye la grasa y es un súper adelgazante. El cola de caballo luego tiene muchísima propiedad, ¿verdad? Aparte, y la verbena también. Uno de esos puede tomar, es adelgazante. Eso te lleva de cuervo, por ejemplo, pero para modificar un poco acá, para calmar la ansiedad y no tener hambre. Y mentaí hay que agregarle, el mentaí, esto. Ansiolítico y el burrito. El burrito muchas veces decimos que es para el estómago, ¿verdad? Pero en realidad es un ansiolítico. O sea, hay que saber también, muy importante. Si bien nuestra tradicional medicina nos ofrece una alta gama de remedios yuyos, lo recomendable siempre es tratar de llevar una vida sana y consumir por sobre todo mucha agua. Y vamos a seguir con los consejos, pero en este caso los más emocionales, porque son muchísimas las familias que atravesaron un año difícil. Muchas de ellas inclusive perdieron a algún miembro de la familia y estas fechas son muy conocidas y sobre todo muy frecuentadas para la familia, para la unión, para el reencuentro. Y ahora, cuando ese ser querido ya no se encuentra en el núcleo familiar, se empieza a sufrir y a recordar. Hablamos con una psicóloga que nos da algunas recomendaciones. Con el inicio de la cuarentena a principios de año y las restricciones, todos nos vimos en la obligación de quedarnos en casa únicamente con el núcleo familiar. Y muchos hogares lamentablemente fueron afectados por la pérdida de algún ser querido a causa del COVID-19 u otras circunstancias. Situación que incrementó el dolor de la familia y los allegados por la imposibilidad de realizar un funeral.
Todo este proceso influye en la situación emocional y mental no solo de los adultos, sino también de los niños, sobre todo en los días festivos, por lo que los profesionales recomiendan vivir los procesos de duelo y no anestesiar el dolor. Es un dolor muy profundo, pero el duelo se va resolviendo muchas veces cuando uno puede tener la oportunidad de despedirse de ese familiar que ya no está. En este caso, este año tuvimos muchísimos familiares que no tuvieron la oportunidad de despedirse, de tener un duelo sin despedida, de verle a mamá o a papá o al abuelo que fue al hospital y ya no volvió. Y realmente la cena de Navidad o la reunión de Navidad siempre es familiar, y tener ese lugar vacío va a ser muy duro, es muy duro, porque hay personas que viven con ese dolor, pero un duelo oculto, un duelo no resuelto que después repercute en otras áreas. Hay personas que caen en el alcohol, en las drogas, en diferentes situaciones, adicciones, por tratar de anestesiar un poco ese dolor. Nosotros vivimos en un mundo donde nos quieren anestesiar, ¿verdad? Cuidado, no llores, dale de tomar una pastilla o toma cerveza para poder anestesiar. Y en realidad esa es una forma de no resolver el duelo, y no resolver ese dolor, como te digo, de repente puede traer consecuencias peores. Según lo que los especialistas psicólogos perciben en los consultorios, es que este año aumentó la cantidad de pacientes con depresión por la pérdida de empleo y los problemas económicos, además de la ansiedad que acarrea el encierro. También aumentaron los casos de violencia intrafamiliar y rupturas de matrimonios. Un pico de estrés, o sea, tener varios acontecimientos estresantes que producen mucha ansiedad y varios síntomas de la ansiedad, también un pico de estrés puede llevar a una depresión. Y la depresión muchas veces es una enfermedad del estado de ánimo donde la persona tiene ideación suicida, tiene su ánimo para abajo. Y el año pasado, el 2019, tuvimos 465 suicidios. Si te sentís hoy con los síntomas de angustia, opresión en el pecho, falta de aire, dolores de cabeza, esa preocupación constante, esas pesadillas, si tenés todos esos síntomas, es importante poder consultar con el profesional. Aumentaron también los casos de parejas en situación de violencia, aumentaron las separaciones de hecho y los divorcios este año. Realmente el sistema de vida que teníamos antes de la pandemia cambió, ¿verdad? Y parejas que tuvieron que estar encerrados mucho tiempo, bueno, iban saliendo un poco los trapos sucios, como se dice, y bueno, no hay mucha inteligencia emocional desarrollada, entonces ocurre el tema de la violencia y muchos problemas de celos, muchos problemas de inseguridades, y también la parte económica influye también en las relaciones de pareja. Es importante estar atentos a las señales e identificar los sentimientos y estados de ánimo que van más allá de la tristeza, culpa, sensación de irrealidad, ira y otros, y buscar ayuda profesional si es necesario en estos momentos tan complicados para evitar problemas psicológicos en el futuro.